muy buena, ¿ya? Y leves detalles que no vale la pena ni siquiera recordar. Bien, hablemos de las vías aferentes generales. Cuando se habla de las vías aferentes generales, se está hablando de todo lo que es del cuello hacia abajo. Yo no me voy a meter del cuello hacia arriba. Esas vías tronculares que hablaron, esas son del jueves. El otro grupo que va a presentar vías aferentes especiales tienen que hablar de las vías tronculares. Ustedes hablaron, ¿no es cierto?, de las vías aferentes generales, del cuello hacia abajo. Y ustedes pueden ver aquí el esquema, ¿no es cierto?, que una vía aferente tiene de estas generales, ¿no es cierto?, las que llegan a la corteza cerebral. Entonces tienen 3 neuronas. Una en el ganglio, otra en la médula y otra en el tálamo. Y de ahí llegan, ¿no es cierto?, a la corteza. Y las que son inconscientes, solamente 2 neuronas, ¿ya? La que está en la médula, en el ganglio, perdón, la que está en la médula, y enseguida llegan al cerebro. De esa vamos a hablar, de estas vías. Entonces, elemento a recordar, muy bien dicho por tus compañeros. Toda vía aferente tiene 4 elementos constitutivos. 4 elementos constitutivos, ¿ya? Tiene alguien que capta esa aferencia, ese estímulo, lo capta. Calor, frío, temperatura, presión, lo que sea. Eso se llama receptor. El receptor es específico, acuérdense, los de Krause son de frío, los de Pacini, ¿no es cierto?, de la presión, ¿ya? Es decir, hay discriminación sensorial. No todos recogen todo, sino que hay algunos que son específicos, receptores. Pero esos están en la piel, aquí, la piel. Ahora, ellos son inervados ¿por quién? Por nervios periféricos. Por lo tanto, el segundo trayecto que hace, el segundo paso de estas vías aferentes, es el trayecto periférico. Es decir, si me pinchan un dedo aquí, desde este dedo tiene que hacer un trayecto por toda mi mano, por todo el antebrazo, por todo el brazo, ¿no es cierto?, y para poder llegar a la médula que está acá. Es decir, un trayecto larguísimo, y ese trayecto larguísimo lo hace a través de un nervio periférico. ¿Qué nervio? Puede ser el mediano, puede ser el ulnar, puede ser el radial, puede ser, no sé, cualquier nervio que me inerve ese dedo que yo estoy pinchando. Y ese trayecto periférico es esencialmente el nervio espinal en este caso, ¿ya? En el caso de la cabeza es el nervio craneano, pero el caso nuestro que vamos a ver ahora es el nervio espinal. Una vez que ese nervio espinal ha llegado a la médula, hablamos de trayecto central. Todo lo que es central está en la médula, en el tronco encefálico y en el cerebro. Todo eso es trayecto central. Y esos trayectos centrales se hacen a través de ¿qué? De lo que ustedes aclararon muy bien, de los tractos, de los fascículos, de los lemniscos y de núcleos relés que existen, núcleos que hay a medida que ascienden, ¿ya? Porque no es una sola vía, sino que una vía llega, se conecta y después viene otra segunda vía, se conecta y después viene la tercera vía que se vuelve a conectar. Esas conexiones son los famosos núcleos relés. Y finalmente, entonces, esa vía llega al lugar definitivo en donde nosotros vamos a darnos cuenta de lo que está pasando. Y esa área es un área de proyección cortical, corteza cerebral, consciente. Todo lo que llega a nuestra corteza es consciente. Mientras nos demos cuenta de las cosas que pasan, están llegando a toda la corteza. Hay ciertas cosas que son inconscientes, que no llegan a la corteza, pero vamos a verlas también. Entonces, ahí tenemos corteza cortical en el cerebro, o bien pueden llegar al cerebelo, en este caso sería inconsciente. Ya hemos visto esta figura varias veces, los elementos, ¿no es cierto?, receptores, que Ahora, estas vías se distribuyen en la médula espinal de una manera bastante especial. ¿Por qué? Porque están formando parte de la sustancia blanca de la médula. Blanca, ¿ya? ¿Qué significa que sea blanca? Significa que sus vías, o sea, sus fibras están rodeadas de mielina. Y la mielina es un fosfolípido, ¿no es cierto?, de color blanco. Y están distribuidas en los 3 cordones medulares. En el cordón anterior, en el cordón lateral y en el cordón posterior.
Es decir, todas estas vías aferentes se distribuyen, ¿no es cierto?, dentro de los cordones, de los 3 cordones. Y generalmente cuando nosotros hablamos de las aferencias las pintamos siempre de color azul, ¿ya? Las motoras siempre son color rojo, de tal manera que las aferencias sensitivas son siempre de color azul, o un azul intenso o en un azul parecido, pero siempre de color azul. Ahora, cuando nosotros observamos aquí, en esta figura, vemos en amarillo aquí la sustancia gris. ¿Se fijan? Está de color amarillo, muy bien. Está H, ¿no es cierto? Está con los cuernos ventrales, cuernos dorsales, en fin, la zona intermedia que está aquí en esta zona, la zona central, etc. Ahora, hay un cuerno anterior, que es este que está aquí, que va a tener un grupo de fibras que forman un tracto que se llama tracto espinotalámico anterior. El apellido espinotalámico significa que va de la médula espinal al tálamo, pero está localizado ¿dónde? En la parte anterior, es decir, en el cordón anterior. Después vamos a tener en el cordón lateral otro tracto espinotalámico, pero este tracto espinotalámico, ¿no es cierto?, se llama igual, desde la médula espinal al tálamo, pero ubicado ¿dónde? En el cordón lateral. Por lo tanto, vamos a tener un espinotalámico anterior y un espinotalámico lateral. ¿Ya? 2 tractos ubicados allí. Además, en la parte lateral y muy superficial, por fuera prácticamente del espinotalámico lateral, 2 tractos que están de color azul aquí y que corresponden a estos tractos, ¿no es cierto?, que son inconscientes. ¿Por qué? Porque estos tractos se llaman espino de la médula espinal, pero ¿dónde? Al cerebelo. Entonces hablamos de un espino cerebeloso. Y como son 2, uno está por delante del otro, el otro está por detrás, entonces podemos hablar de un tracto espino cerebeloso posterior, también le llaman dorsal. En la nueva nomenclatura del año 2019 viene como posterior, ¿ya? Y este otro que está por delante se llama tracto espino cerebeloso anterior, ¿ya? Estos 3 tractos que están aquí, todos están ¿dónde? En el cordón lateral de la médula, cordón lateral, suben por el cordón lateral de la médula. Por lo tanto, ya tenemos el cordón anterior y el cordón lateral. Nos falta el cordón posterior. El cordón posterior es el que está más completo por fibras, ¿no es cierto?, de tipo aferentes. Es decir, aquí en la parte posterior, prácticamente todas las fibras que transcurren por este sector son fibras aferentes y forman 2 fascículos. Un fascículo que es más medial, que se llama fascículo grácil, y un fascículo que es más lateral, que se llama el fascículo cuneiforme. Estos 2 fascículos, grácil y cuneiforme, van ascendiendo por el cordón posterior. Ellos tienen ciertas características bastante especiales que vamos a verlas en el momento. Por lo tanto, tenemos las fibras del cordón anterior, las fibras del cordón lateral y las fibras del cordón posterior localizadas aquí en este esquema. No se olviden de este esquema, por favor, en cuanto a su posición que están ocupando. Y aquí están las definiciones que muy bien las pusieron sus compañeros, qué es lo que es un tracto, qué es un fascículo y qué es un lemnisco. ¿Ya? Tracto, colección de axones que tienen un mismo origen y un mismo destino. Eso está clarito. Fascículo, aquí pueden tener un mismo origen, distinto destino, un distinto origen y un mismo destino, o distinto origen y distinto destino. Y finalmente, ¿qué es lo que es un lemnisco? Lemnisco es un tracto pero aplanado como un cinturón, plano, como una cinta, que tiene un mismo origen y un mismo destino generalmente. El tracto se puede cortar y se puede observar que existe una distribución tonotópica, es decir, está distribuido ordenadamente, organizadamente, ¿ya? Esa es la característica. Ahora, en la médula espinal nosotros debemos recordar, y volviendo un poco a la parte morfológica que ya la tuvimos en el primer reparto, pero que ahora vamos a recordarla
recordarla, ¿no?, en este segundo reparto, la famosa laminación espinal. Así se llama actualmente la terminología anatómica. Rexed fue el que la descubrió en el año 1953 más o menos, pero él la escribió, ¿no es cierto?, hizo todos los trabajos, pero se llama ahora laminación espinal y no laminación de Rexed. Eso ya dejó de, el término desapareció como Rexed, laminación espinal. Y esta laminación tenía 10 láminas, ¿ya? Y estas 10 láminas, esencialmente las 6 primeras láminas prácticamente están en el cuerno posterior. Ustedes pueden ver la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La 1 está en el núcleo posterior marginal, la 2 es núcleo gelatinoso, la 3 y la 4 el sensitivo propio, ¿no es cierto?, la 5 y la 6 propioceptivo, ¿ya? La 7 el núcleo torácico, ¿ya?, y la columna intermedia, ¿ya? La 8 está en relación con fibras extrapiramidales, la 9 está en relación con núcleos motores, eso ya está en el cuerno anterior, ¿ya? Y finalmente la 10 que está en la parte central de la médula y que corresponde a una sustancia vegetativa. Hay que siempre tener en cuenta estas laminaciones. ¿Por qué? Porque cada una de estas zonas son importantes en las vías. Ahora, ¿cuáles son los principios generales de estas vías aferentes? 2 tipos de vías, unas conscientes y otras inconscientes. Las conscientes son cerebrales, las inconscientes son cerebelosas, están más abajo, en un plano más inferior. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las vías conscientes tienen 3 neuronas en su trayecto, ¿ya? La primera neurona está en el ganglio espinal, la segunda neurona se localiza en el cuerno posterior de la médula, la segunda, y sus axones generalmente cruzan el plano mediano para formar tractos olemísticos. Y la tercera neurona está en el tálamo. Es decir, para llegar a la corteza, pasan por el tálamo. Entonces tienen 1, 2 y 3. En cambio, las inconscientes solamente tienen 2 neuronas. ¿Ya? Y estas 2 neuronas, la primera se localiza en el mismo lugar que la consciente, en el ganglio espinal. La primera neurona siempre es periférica, es el ganglio, ¿ya? Y la segunda neurona se localiza, ¿no es cierto?, en el cuerno posterior de la médula, y de ahí puede estar en el núcleo torácico, en la base del cuerno posterior, o en un núcleo cuneiforme, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver más adelante. Y de allí se ingresa directamente al cerebelo. No hace otra conexión en su recorrido. De allí va, sube, e ingresa al cerebelo. Por lo tanto, las vías conscientes tienen 3 neuronas, las vías inconscientes solamente tienen 2 neuronas. Entonces, allí tenemos esa gran diferencia. Cuando ingresan las neuronas a la médula, fíjense ustedes aquí en esta figura, mírenla bastante bien. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente la propiocepción, el tacto y presión, y la nocicepción, es decir, dolor y temperatura. Aquí están separadas, ¿no es cierto?, con diversos colores, ¿ya? La propiocepción, ustedes pueden ver que ingresa aquí, y a tanto la inconsciente, ingresa especialmente la consciente, ¿no es cierto?, y hace este recorrido, y vamos a ver cómo sube. Después vemos que las otras hacen un cruce en la línea mediana. ¿Por dónde? Por esta zona. Esta zona corresponde a la comisura blanca, comisura anterior de la médula. Aquí dice blanca anterior, pero en realidad todas las comisuras son blancas. ¿Ya? Hablamos de la comisura anterior de la médula. Puede decir que la médula tiene también una comisura posterior, además una gris anterior y una gris posterior, por 4 comisuras tienen. Por lo tanto, van a subir por el lado opuesto, por el otro lado, ¿ya? Son fibras que se cruzan. No todas, pero la mayor parte son cruzadas. Entonces, ahí vamos a ver esos detalles importantes. ¿Y dónde llegan? ¿Dónde llegan? Las que van a la corteza cerebral, que son las que conscientes, pasan por esta estructura. Y esta estructura nosotros la estudiamos ya, la vimos en una clase especial, que se llama tálamo. Y este tálamo, en la parte ventral y posterior, tiene 2 núcleos. Uno que está por fuera,
y otro que está por dentro. El que está por fuera se llama núcleo ventral posterolateral, es este que tenemos aquí. Y el que está por dentro se llama núcleo ventral posteromedial. Núcleo ventral posteromedial. ¿Qué llegan a estos dos núcleos ventrales posterolaterales? El posterolateral es el que recibe estas vías, ¿no es cierto?, aferentes generales. Cuando nosotros vemos estas fibras que ven aquí subiendo, ustedes ven aquí, área somestésica ¿de dónde? Del cuerpo, body, cuerpo. Tractos espinotalámicos, ¿ya? O tracto espinal después cuando se juntan los dos, y lemnisco medial. Todo eso llega al núcleo ventral posterolateral. ¿Estamos claros? En cambio, al posteromedial vienen todas las fibras del cuello hacia arriba, es decir, fibras de la cabeza. Y allí, somestésicas ¿de qué cosa dice aquí? ¿Ven? La cabeza. Esencialmente aquí ponen, ¿no es cierto?, las esteroceptías, que son las trigeminales. Pero vamos a ver que hay otras fibras también que van a llegar a eso, que es la clase del próximo jueves que tenemos, ¿no es cierto?, que presentar. Y aquí de nuevo entramos a ver la corteza cerebral. Y ustedes se dan cuenta que aquí están los nombres de todos los elementos que reciben, ¿no es cierto?, diferentes estímulos de diferentes partes. Ustedes ven las vísceras, la faringe, la lengua. Miren el tamaño que tiene la lengua en comparación con el tamaño que tiene, por ejemplo, ¿qué cosa podríamos decir? Las vísceras o la faringe. Es mucho más grande la lengua. Los labios, tremendo espacio que tiene. Lo mismo la cara, tremendo espacio. Mire el dedo pulgar. El dedo pulgar, este dedito pulgar, tiene mucho más neuronas, ¿no es cierto?, sensitivas que el resto de los otros dedos. Los otros dedos también tienen espacios bastante grandes, pero mucho menores al que tiene el pulgar. Por lo tanto, el pulgar es un dedo especial, ¿ya? En cambio, el antebrazo, el hombro, todas estas cosas son muy pequeñitas, muy pequeñitas. De nuevo, los pies también tienen, el pie y los dedos de los pies, ¿no es cierto?, los genitales prácticamente casi muy poquito. Por lo tanto, ustedes ven que existe una característica en ese homúnculo que nosotros estudiamos y que lo hemos visto. Bien, el primer tracto que hay que ver se llama tracto espinotalámico lateral. Espinotalámico lateral. Ese es el primer tracto. Ese está en el cordón lateral de la médula. Y tiene como característica, ¿no es cierto?, transportar dos estímulos importantes: temperatura y dolor. Temperatura y dolor. Es un tracto solamente. Es un tracto. Y ustedes lo ven aquí, ¿no es cierto?, en dos dibujos diferentes. Este es del de Machado, el que está en blanco y negro, de Machado, ¿no es cierto?, y este otro, no sé de qué libro será, pero este es más reciente, digamos, está de colores aquí. Pero está mostrando el mismo tracto, ¿ya? Ahora, este tracto va a tener las siguientes características. Aquí están anotaditas las características. Va a tener dos partes. El mismo tracto espinotalámico tiene dos zonas. Una zona que es neoespinotalámica, es decir, un grupo de fibras neoespinotalámicas y un grupo de fibras paleoespinotalámicas. Por lo tanto, no son dos tractos separados, sino que es un mismo tracto que tiene dentro de él dos tipos de fibras. Fibras, ¿no es cierto?, que van a pasar directamente hasta el tálamo y ahí a la corteza, y otras que antes de llegar al tálamo van a pasar por núcleos reticulares del tronco encefálico. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de fibras. Veamos las fibras que van directamente al tálamo y que no tienen ninguna otra estación antes. Parten en receptores de terminaciones libres, ¿no es cierto?, que son las que captan el dolor, ¿cierto?, y temperatura. La primera neurona está ¿dónde? Siempre en el ganglio espinal. Ganglio espinal, primera neurona, ganglio espinal. Segunda neurona, cuerno posterior de la médula.
¿En qué láminas? 1, 2, 3 y 5 espinal. Muy bien la señaló tu compañero. El axón cruza al lado opuesto, acuérdense, cruza al lado opuesto, con la comisura anterior de la médula. Y una vez que está en el lado opuesto, ¿no es cierto? Él cruzó el lado opuesto y subió inmediatamente hacia arriba. Cuando llega al puente se une con fibras del otro tracto, que es el espino talámico anterior, para formar lo que nosotros llamamos el lemnisco espinal. Esta es la segunda neurona. La tercera neurona, fíjense, no hay otra neurona entre medio. La tercera neurona, ¿ya?, está en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Allí llega entonces a contactarse. Entonces, estas neuronas intermedias son núcleos relés, que se llaman. Estos núcleos relés son núcleos donde para la información y es pasada a otra segunda neurona o una tercera neurona. Estamos aquí en la tercera neurona, en el núcleo posterolateral. Y de este núcleo posterolateral, a través de las reacciones talámicas, se va ¿a dónde? Se va al área somestésica, al área 3, 2, 1 de Brockman, el área que recién acabamos de ver. Y llegan al lugar de donde viene, ¿no es cierto?, el estímulo. ¿Ya? Si es del dedo pulgar, si es de los otros dedos, si es del antebrazo, del brazo, de la pierna, de cualquier parte de nuestro cuerpo, van a ser dirigidas, ¿no es cierto?, a ese homúnculo o a esa zona que le corresponde. ¿Qué transporta esencialmente esta vía? Dolor del tronco, miembros del lado opuesto. ¿Ya? También temperatura, lógicamente. Pero el dolor es importante. ¿Por qué es importante? Porque esta vía la neoespinotalámica, es responsable del dolor agudo y bien localizado en el cuerpo. Es decir, cuando uno dice, ay, que me duele aquí, y se toca con el dedo, ¿no es cierto?, dice, aquí me está doliendo fuertemente, estamos recibiendo ese estímulo, esa nocicepción, que es el dolor, por esta vía que se llama vía neoespinotalámica. Y la estamos recibiendo ¿dónde? En la corteza cerebral. Se está haciendo consciente. Entonces, esa es un grupo de fibras de este fascículo, ¿ya? Y aquí lo vemos claramente, fíjense en el esquema. Aquí está la primera neurona. Esta neurona ingresa y se encuentra con la segunda neurona. Entonces, esta es la 1, 2, 3 y 5. Por lo tanto, aquí se ve la 1 y de aquí esta segunda neurona hace este recorrido. Recorre toda esta y se cruza por la parte anterior al lado opuesto y se localiza en el lado opuesto. Aquí no hace otra conexión, sino que inmediatamente se gira el axón y sube el tálamo, ¿ya? Y forma el tracto, aquí está, tracto espinotalámico lateral del otro lado. Por lo tanto, si captamos al lado derecho el dolor, nos sube por el lado izquierdo, hacia arriba. Si captamos al lado izquierdo el dolor, nos sube por el lado derecho. La segunda parte, el segundo grupo de fibras que viajan en este fascículo espinotalámico lateral corresponde a la vía palioespinotalámica. ¿Qué significa palio? Significa que es más antigua, no es tan nueva como la otra, es más antigua. ¿Ya? ¿Dónde están los elementos que reciben? En los receptores cutáneos, especialmente terminaciones libres, ¿ya? La primera neurona siempre en el ganglio espinal, lo mismo que siempre. La segunda neurona está en el cuerno posterior, pero esencialmente las fibras paleoespinotalámicas están en la lámina 5. Lámina 5. Acuérdense que la otra estaba en la 1, 2, 3. También había en la 5, pero esencialmente está en la 5. El axón aquí puede tener dos posibilidades. Algunos axones suben por el mismo lado, hacia arriba, ¿ya? Pero otros cruzan y van al lado opuesto. Por lo tanto, aquí hay axones de ambos lados, ¿ya? Ahora, ¿a dónde está la diferencia? La tercera neurona.
En el anterior era en el tálamo, aquí no. Aquí llega hasta la formación reticular del tronco encefálico. Y en el tronco encefálico se encuentra con los núcleos reticulares y allí hace sinapsis. Allí hace sinapsis estas fibras. No más arriba, allí. Y esta formación reticular, estos núcleos reticulares que son acúmulos neuronales, son los que envían la información desde ese núcleo hacia el tálamo. Es decir, bien digo, hacia el tálamo, hacia arriba. Estas fibras son entonces retículo-talámicas. Retículo-talámicas. La tercera neurona del tracto espinotalámico lateral de la vía palioespinotalámica está en la formación reticular del tronco. Y por supuesto, estas fibras no llegan directamente al núcleo ventral posterolateral, sino que llegan a la conexión que tiene el sistema, ¿no es cierto?, reticular con el tálamo. Y la conexión que tiene con el tálamo es a través de los núcleos intralaminares, el centro mediano, el central lateral, el central medial, etc. ¿Ya? Entonces, llega a los núcleos intralaminares del tálamo. Y de allí el tálamo, ¿no es cierto?, a través de su proyección, la envía a la corteza. Ahora, ¿de qué es responsable esta vía? La otra era responsable del dolor rápido, agudo, ¿no es cierto? Era claro. Esta es responsable de activar la corteza cerebral y responsable del dolor crónico o difuso. Crónico y difuso. Cuando uno le duele algo, le duele, pero no sabe exactamente el lugar exacto donde le duele, ¿ya? Pero siente un malestar constante, un dolor constante. Este dolor, ¿no es cierto?, esta aferencia nociceptiva está subiendo por la vía palioespinotalámica. Esa es la gran diferencia. Esta tiene 4 neuronas en su disposición, mientras que la neo tiene solamente 3 neuronas a su disposición. ¿Cierto? Bien. El segundo fascículo, el segundo tracto, no fascículo, tracto, se llama tracto espinotalámico anterior. Anterior. ¿Y qué transporta el anterior? Aquí lo vemos claramente, el anterior, ¿no es cierto? De nuevo la misma vía, este es Machado, esta es la foto de Machado, donde uno ve claramente, ¿no es cierto?, el esquema que Angelo Machado hizo para poder ejemplificar esta vía. ¿Ya? Y acá está el característico más nuevo. ¿Qué transporta esta vía? Esta vía transporta presión y tacto protopático. Presión y tacto protopático. La presión es lo que nosotros recibimos cuando nos presionamos aquí, ¿no es cierto? Yo empujo con mi dedo, siento presión, etc. ¿Ya? Y el tacto protopático es el tacto grosero, el tacto grueso, ese tacto, ¿no es cierto?, que nosotros realmente definimos cosas generales. Esto es plano, esto es curvo, esto es rugoso, pero no hacemos discriminación, no somos capaces de reconocer cosas con los dedos. Ese es el tacto protopático. Veamos cuáles son estas características que tiene este tacto protopático. Receptores de presión y tacto. ¿Ya? Mater Pacini, Meide, folículos pilosos, en fin, ya lo hemos visto eso anteriormente. Primera neurona, ganglio espinal. Como todas las neuronas que es la primera, está en un ganglio espinal. Segunda neurona, cuerno posterior de la médula. Láminas 6, 7 y 8 espinales. De las 6 a las 8 espinales. El axón de esta segunda neurona se cruza al lado opuesto. ¿Por dónde? Por la comisura anterior de la médula. Y a nivel del puente, lo mismo que la otra, se une con los otros espinotalámicos. ¿Para qué? Para formar el lemnisco espinal. Y la tercera neurona llega al núcleo ventral posterolateral, al mismo núcleo que llegaban las anteriores.
Y de allí, este tálamo envía por la formación radiada al área somestésica que le corresponde, ¿ya? A la 3, 2 y 1, que es el área somestésica general, y ahí al lugar de donde viene el estímulo, ¿ya? ¿Qué transporta la presión del tronco y los miembros del lado opuesto? Y son responsables por el tacto grueso o grosero, ¿ya? Entonces, llevan la presión del tronco y miembros del lado opuesto, y responsables por el tacto grosero. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, la primera neurona, que pueden ver, esta primera neurona ingresa, ¿ya? Y aquí estaría entonces la segunda neurona. Esta segunda neurona cruza al lado opuesto con la comisura anterior, aquí la estamos viendo, y van a formar, ¿qué cosa? Este conjunto de fibras, que es mucho más pequeño que el espinotalámico lateral, ¿ya? Pero que van por el cordón anterior también, no va por el cordón lateral, y que ascienden directamente hacia arriba y van hasta lo que es entonces el tálamo. Por lo tanto, esta vía es una vía, ¿no es cierto?, que lleva la presión y el tacto, ¿no es cierto?, grueso. El tacto grueso, ¿eh? El tacto protopático, acuérdense el nombre, protopático, proto es primero, como el tacto primero que hacemos nosotros grueso, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Estos dos fascículos que vemos aquí en la figura, el espino talámico lateral, que está aquí separado del espino talámico anterior, ¿ya? Nosotros vemos claramente que a medida que ascienden, aquí van los dos subiendo, ¿no es cierto? Cuando llegan al tronco encefálico, ¿qué hacen? Se unen y aquí los vemos mejor, en esta. Aquí ven separados los dos, separados. Esto es el bulbo, ustedes pueden ver, ahí está la oliva vulvar, y aquí llegan al tronco, al puente, perdón. Aquí está el puente. Miren qué pasó en el puente. Se unen, ¿ya? Y forman un agrupamiento de fibras. Y ese agrupamiento de fibras es una cinta aplanada. Y esta cinta aplanada se denomina el lemnisco espinal. Y a través de este lemnisco espinal llegan al tálamo. Entonces, fíjense, los tractos espinotalámicos lateral y anterior forman el lemnisco espinal. Pero no son las únicas fibras las que vienen por estos tractos las que forman este lemnisco, sino que este lemnisco espinal también lleva otros tipos de fibras que se asocian a él y que también llegan arriba. Llegan fibras espinotalámicas, ya sabemos, fibras espinoreticulares, que son las que subían, espinomesencefálicas, y estas espinomesencefálicas tenemos espinotectales, que vienen del tecto, o espinoperiacueductales, que vienen del sector, ¿no es cierto?, periacueductal, ¿ya? Y fibras espino-hipotalámicas. Todas estas fibras que están aquí suben a través de ¿quién? Del lemnisco espinal hasta el núcleo ventral posterolateral. Por lo tanto, a nosotros nos interesan las que están más abajo, que son las fibras que hemos descrito. El tercer grupo consciente, que es importante, son los fascículos cuneiforme y grácil, o grácil y cuneiforme, si quieren, de medial a lateral. ¿Qué transportan estos dos fascículos? En la vía de propiocepción consciente, tacto epicrítico y sensibilidad vibratoria. Entonces, cuando nosotros tenemos estas tres funciones, tenemos que pensar, por ejemplo, que existe una propiocepción inconsciente. Claro, la que va por las vías, ¿no es cierto?, espinocerebelares, y la vamos a ver enseguida. Pero existe una propiocepción consciente que llega a la corteza, por lo tanto se hace consciente, ¿ya?, que viene de nuestro cuerpo, de los músculos, huesos y articulaciones. El tacto, aquí hay un tacto fino, epicrítico. ¿Por qué? Porque nosotros con la corteza somos capaces de discriminar y saber qué es lo que estamos tocando, saber, ¿no es cierto?, las características.
Y además, la sensibilidad vibratoria, que es una sensibilidad profunda, que nosotros la captamos, ¿no es cierto?, a través de vibrado. Nosotros tenemos aquí estas vías que van por el cordón posterior. Ustedes ven en dos figuras, aquí está la de Ángelo Machado, la figura de la derecha, ¿no es cierto?, corresponde al libro de Machado y va ascendiendo para llegar a otro. Veamos cuáles son los recorridos. Esta vía de la proporción, entonces, cuneatus, cuneiforme y grácil. Los receptores son del tacto, de la heterognosia, es decir, reconocimiento de elementos a través del tacto, eso se llama heterognosia, y la vibración. La primera neurona, ganglio espinal. Eso siempre es algo que no se transa. Pero aquí hay algo que puede transarse y que se transa de verdad, la segunda neurona. En este caso, la segunda neurona ya no es una neurona que esté en la médula espinal, en el cuerno posterior, en la laminación, ¿no es cierto?, medular. No está en relación con la laminación medular, sino que la fibra de este grupo de fascículos ingresa a la médula e inmediatamente sube hasta el bulbo. Hasta el bulbo. Por lo tanto, recién cuando llega al bulbo, a la parte inferior del bulbo, se encuentra con un grupo de neuronas que está recibiendo esa primera neurona. Y allí nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, los núcleos cuneiforme y grácil, donde están la segunda neurona. Acuérdense que hay tubérculos allí en la versión posterior, de la mitad inferior del bulbo, que eran los tubérculos cuneiforme y grácil. Grácil medial, cuneiforme lateral. ¿Ya? Allí recién se hace la sinapsis de la segunda neurona. Por lo tanto, esta vía no tiene conexión prácticamente con la médula. Sube por la médula, pero no conecta con la médula. ¿Ya? Cuando llegan a los núcleos cuneiforme y grácil, los axones de estos núcleos, de las neuronas de estos núcleos, se cruzan al lado opuesto. Primero se van hacia anterior y después se cruzan al lado opuesto, ¿ya?, formando lo que nosotros llamamos el lemnisco medial. Forman unas fibras que tienen forma de arco, o sea, fibras arciformes internas, ¿ya? Y estas fibras arciformes internas que decapitaban el cuerno posterior de la médula, cortaban la cabeza del cuerno posterior de la médula, van a formar entonces, ¿qué cosa? El lemnisco medial. Lemnisco medial, acuérdense, lemnisco, cinta, ¿no es cierto?, que sigue su trayecto. Del bulbo hacia arriba sigue el trayecto, ¿no es cierto?, este lemnisco medial. En cambio, el espinal era del puente hacia arriba que seguía. Ahora, ¿a dónde llega este lemnisco medial? Llega al núcleo ventral posterolateral. Núcleo ventral posterolateral. A la área somestésica 3, 2 y 1 de 2, que es la misma del otro. Y por llegar al área cortical, se tornan conscientes a nivel de corteza. Y son responsables, ¿no es cierto?, del tacto fino, discriminativo, son responsables de la propiocepción consciente, de que nos demos cuenta que tenemos un calambre en un músculo, que nos duele una articulación, etcétera, etcétera, y además de la sensibilidad vibratoria. Aquí vemos el ascenso, ¿no es cierto? Aquí vemos los núcleos grácil, ¿no es cierto?, y cuneiforme, y aquí vemos claramente cómo sigue esta estructura que se llama lemnisco medial. Aquí vemos lo mismo y vemos cómo esta cinta hacia arriba continúa como lemnisco medial. Aquí vemos claramente lo mismo de nuevo, cómo se originan estos grupos de neuronas en la parte inferior, se ordenan tonotópicamente en la parte posterior y ascienden, ¿no es cierto?, se ascienden hasta el bulbo para hacer. Aquí está el ordenamiento tonotópico, fíjense en la región posterior, ¿ya? S5, S1, L3, L2, es decir, de lateral a medial base, 4, C8, P2, es decir, el fascículo cuneiforme y el fascículo grácil. Presión, vibración, movimiento, posición, ¿no es cierto? Todo esto está en tacto epicrítico, ¿ya? Hay una organización de estas fibras que hacen su sinapsis arriba. Aquí vemos claramente los dos núcleos, ¿no es cierto?,
grácil y cuneiforme que recibieron estos fascículos y su disposición hacia arriba, como continúa, hasta llegar al núcleo posterior lateral, ¿no es cierto?, ventral del tálamo, y de allí del tálamo sigue su trayecto hacia la corteza. Entonces, los fascículos grácil y cuneiforme forman el lemnisco medial, que tiene que ver con qué cosa, con el tacto epicrítico, con la sensibilidad vibratoria y la propiocepción consciente. ¿Ya? Después vienen las vías propioceptivas inconscientes. Estas vías generales inconscientes son vías que no llegan a la corteza, por supuesto, porque la corteza es lo único que nos da conciencia a nosotros. Estas vías, ¿no es cierto?, son los tractos espinocerebelosos anterior, posterior y cúneo cerebelar. Los tres tractos llegan solamente al cerebelo. Y aquí ustedes pueden ver cómo van subiendo, ¿no es cierto?, y llegan al cerebelo, pero no pasan hacia arriba, llegan solamente al cerebelo. Vamos a ver cada una en forma particular. Vía propioceptiva inconsciente, tracto espinocerebeloso posterior. Acuérdense que había uno anterior y uno posterior en el cordón lateral de la médula. Son propioceptivas, por lo tanto vienen de nuestro propio cuerpo, músculos, huesos y articulaciones. Y aquí parten de receptores, usos neuromusculares y órganos tendinosos, que ya lo describimos hace un poco rato. La primera neurona, ganglio espinal. Fíjense, todas las primeras neuronas son ganglio espinal. Segunda neurona, núcleo torácico, lámina 7 espinal. ¿Ya? El axón sube por el mismo lado. Y este tracto espinocerebeloso, ¿no es cierto?, posterior, ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebelar inferior. Es decir, este tracto, el posterior, no es un tracto cruzado, no se cruza al lado opuesto, sino que ingresa, hace la sinapsis en el núcleo torácico, la lámina 7, y de ahí sube por el mismo lado y se mete por el pedúnculo cerebeloso inferior al cerebelo. ¿Ya? Se localiza lateral al tracto córtico espinal lateral, ¿ya? Se inicia a nivel del segundo o tercer segmento lumbar y torácico, y termina en la parte anterosuperior e inferior del dermis. Por lo tanto, los detalles importantes son que este tracto espinocerebeloso posterior es un tracto que va por el mismo lado. No es un tracto cruzado, sino que es unilateral, ¿no es cierto? Es homolateral. ¿Sí? Veamos el tracto. Aquí vemos el tracto. ¿Ven? Aquí tenemos la neurona, primera neurona. Aquí entra la primera neurona, llega al núcleo torácico, y aquí hace la sinapsis. Segunda neurona. ¿Y qué hace esta segunda neurona? En vez de cruzar la línea mediana, que es esta que está aquí, ella se vuelve de nuevo lateralmente y sube hacia arriba. Y ahí va subiendo, y ella ingresa por la primera entrada que tiene desde abajo hacia arriba. Y la primera entrada es el pedúnculo cerebelar inferior. Este tracto se llama espino cerebeloso posterior. Espino cerebeloso posterior. Aquí vemos, ¿no es cierto?, lo mismo, de nuevo, ¿ya? Ustedes ven, la primera neurona ingresa, hace sinapsis, la segunda neurona, y miren lo que hace la segunda. Llega aquí, y de aquí comienza a subir, y se encuentra con el pedúnculo aquí abajo, y de ahí entra inmediatamente hacia el interior. Por lo tanto, tiene esta vía 2 neuronas, e ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior. Esta se llama tracto espinocerebral posterior. ¿Qué pasa ahora con el tracto espinocerebeloso anterior? ¿Cuáles son las diferencias que hay con el posterior? Hay semejanzas y diferencias, lógicamente. Las semejanzas son que parten lo mismo, los usos neuromusculares, órganos tendinosos. La primera neurona está en el ganglio espinal, igual que el otro. Ahora, la segunda neurona base
¿no es cierto?, está en la base del cuerno posterior, o sustancia gris intermedia, láminas 5, 6 y 7 espinales. Pero aquí tenemos un detalle importante. El axón se cruza al lado opuesto. El axón se cruza al lado opuesto. El anterior, entonces, el tracto espinocerebelar anterior se cruza al lado opuesto. Pero, ojo con este detalle, antes de ingresar al cerebelo, sube, lógicamente se cruzó al lado opuesto, sube, y cuando llega a la altura del cerebelo, ¿qué hace? Se cruza de nuevo, es decir, vuelve otra vez al mismo lado, entró por este lado, subió por este, y cuando estaba arriba, se volvió a cruzar, ¿no es cierto?, al mismo lado, se cruza de nuevo, pero ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebelar superior, por arriba ahora, ¿ya? Se origina en la región lumbosacral de la médula, conduce información de los miembros inferiores y la mayor parte se cruza, algunos no lo hacen, siempre hay algunos que no lo hacen, y termina en la región anterior del pelvis. Aquí vemos el detalle, como aquí está el posterior, ¿cierto?, y el anterior, los dos están aquí. Es decir, hay algunas fibras que se cruzan aquí, ¿por dónde? Por la comisura anterior, se cruzan y suben. Hay otras que no se cruzan, que suben, ¿no es cierto?, por el mismo lado. ¿Ya? Pero la mayor parte se cruza, son cruzados aquí. Y cuando llega arriba, fíjense, aquí se cruzaron, y cuando llega arriba, ¿qué sucede? Se vuelve a cruzar, ¿te dan cuenta? Y al cruzarse de nuevo, quedan al mismo lado. Es decir, todas las fibras de los tractos espinocerebelares anterior y posterior son del mismo lado, son homolaterales. Lo único que el trayecto que hace el tracto espinocerebelar anterior es mucho más largo, porque se cruza abajo y se cruza arriba, y va por el otro lado, pero se cruza de tal manera que queda al mismo lado. Si el estímulo es del lado derecho, ese estímulo, ¿no es cierto?, propioceptivo inconsciente, llega al lado derecho. Si el estímulo es del lado izquierdo, llega al lado izquierdo. No es que se cruce en algún momento. Entonces, hay fibras que son del mismo lado, que tienen también este... Y el tercer tracto se llama tracto cuneo-cerebelar. Cuneo-cerebelar. También tiene características porque es propioceptivo inconsciente, de los usos neuromusculares y órganos tendinosos. La primera neurona está en el ganglio espinal. La segunda, en un núcleo que se llama núcleo cuneiforme accesorio. Acuérdense que estaba el núcleo grácil, lateralmente el cuneiforme, y lateralmente el cuneiforme, un poquito por delante, estarían los núcleos cuneiformes accesorios. Y tienen que ver con qué cosa esto, con impulsos que vienen del cuello de los miembros superiores. Y constituyen un tracto que se llama cuneo-cerebelar. E ingresa este tracto por el pedúnculo cerebelar inferior. Es decir, este tracto hace lo mismo que el posterior. Ingresa por el pedúnculo cerebral inferior. Se origina en la región cervical de la médula, conduce información de los miembros superiores y forma fibras arqueadas externas posteriores, terminando en el córtex cerebelar. De tal manera que estas fibras cerebelares son fibras propioceptivas inconscientes. Y son tres tractos, ¿ya? Anterior, posterior y cuneo-cerebelar, que son los que nosotros podemos definir. Aquí vemos claramente, ¿no es cierto?, cómo suben hacia arriba y van ingresando, ¿no es cierto?, los tractos. Aquí está el resumen, digamos, de los pilocerebrosos anterior y posterior esencialmente. Acuérdense que el posterior es directo, el anterior tiene fibras cruzadas, la mayor parte, algunas también son del mismo lado, pero son las menores, ¿ya? Ahora, los tractos espinocerebelares, ventral o dorsal o anterior y posterior, son las vías de propiocepción inconsciente. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la forma como ellas van ascendiendo, aquí se cruza y acá se vuelve a cruzar, ¿no es cierto? Este es el anterior. El posterior no se cruza nunca, sino que ingresa directamente. Estas son fibras propioceptivas inconscientes. Bien, jóvenes, ese es el resumen entonces de lo que es la clase de hoy
que está relacionada con las vías aferentes generales. Vías aferentes